¿Ya has notado que algunos dolores de tu cuerpo simplemente no tienen sentido? Nadie te cuenta esto, pero existe una verdad polémica. El narcisismo enferma el cuerpo antes de destruir la mente. Y cuando convives con un narcisista, sea hombre o mujer, tu cuerpo empieza a gritar lo que tu boca no puede decir. Lo más impactante es que estas enfermedades no aparecen porque seas débil, sino porque intentaste ser fuerte por demasiado tiempo. Y hoy voy a mostrarte algo que casi nadie revela: cómo tu cuerpo denuncia abusos emocionales mucho antes de que te des cuenta de que estás siendo manipulada. Si miras hasta el final, entenderás síntomas que quizás cargas desde hace años y finalmente verás qué hay detrás de ellos. Prepárate, porque después de escuchar esto, nunca más vas a ignorar las señales de tu propio cuerpo. Enfermedad 1. Agotamiento emocional crónico. El agotamiento emocional crónico comienza silencioso, como un cansancio que no pasa, incluso cuando la persona intenta descansar. Convivir con un narcisista pone el cuerpo en alerta constante, creando miedo, duda y esa sensación de estar caminando sobre huevos. La víctima se culpa por estar tan cansada, sin entender que vive una guerra emocional diaria. Nada anima, nada emociona, todo parece demasiado pesado. Es como cargar un peso que no debería ser tuyo. Y cuando ese cansancio no tiene sentido, es ahí cuando el narcisismo está drenando todo por dentro. Con el tiempo, el desgaste invade el cuerpo entero y transforma la frustración en síntomas físicos reales. La persona se despierta cansada, vive cansada y se duerme cansada, como si nunca descansara de verdad. La mente queda confusa, el pecho se aprieta y la tristeza silenciosa acompaña el día. El miedo de desagradar crea una tensión constante. Aquí va algo práctico. Observa cómo tu cuerpo reacciona cerca del narcisista. El cuerpo siempre avisa cuando el alma está sufriendo. El agotamiento también afecta la claridad mental y la capacidad de tomar decisiones simples. La persona empieza a dudar de sí misma, creando inseguridad para todo. Pequeñas tareas parecen enormes y la víctima se siente sola incluso cuando está rodeada de gente. Surge una rabia tragada que nunca puede ser expresada. El narcisismo corroe de forma lenta, pero certera. Y queda la pregunta: ¿cuánta energía perdiste intentando complacer a quien nunca queda satisfecho? Cuando el cansancio se vuelve normalidad, la persona olvida quién era antes. El brillo de los ojos disminuye, la vida se vuelve gris y el agotamiento se convierte en modo de supervivencia. Si estás viviendo esto, comienza por lo básico. Reduce contactos innecesarios, impon límites y permítete pausas reales. Pequeños momentos de respiro ya ayudan al sistema nervioso a recomponerse. No es debilidad, es sobrecarga. Y cualquier sobrecarga causada por el narcisismo pide liberación, no esfuerzo doble. Enfermedad 2. Ansiedad de alto impacto y fobias que surgen de la nada. Convivir con un narcisista crea un estado de hipervigilancia que el cuerpo no aguanta por mucho tiempo. La persona empieza a sentir miedo del próximo ataque, duda sobre cada palabra y culpa por cosas que ni siquiera hizo. Es un estado de alerta que nunca se apaga. La ansiedad crece sin explicación aparente, como si algo malo estuviera a punto de suceder. Esa sensación constante desgasta, agota y roba la paz. Y lo peor es que la víctima piensa que es exageración, cuando en realidad es reacción al narcisismo. Esa tensión continua puede desencadenar crisis de pánico, palpitaciones y hasta miedo de salir de casa. La mente aprende a esperar agresiones, críticas y comparaciones. Entonces crea fobias que antes ni existían. La persona pasa a evitar situaciones simples, como contestar el teléfono o abrir un mensaje. La inseguridad domina, porque el cuerpo cree que el peligro es real. ¿Y cómo culpar a ese cuerpo si vive apagando incendios emocionales todos los días?
Así es como el narcisista moldea el ambiente alrededor. La ansiedad también aparece en pensamientos acelerados, sensación de fracaso y miedo constante al juicio. La víctima vive intentando adivinar el humor del narcisista para no generar rabia o irritación. Esto causa agotamiento emocional profundo y una soledad aplastante. Aquí va algo práctico. Si convives con alguien que te hace sentir miedo de equivocarte, observa eso con seriedad. El miedo no es respeto, es control, y el control es una de las armas más fuertes del narcisismo. Con el tiempo, las fobias comienzan a limitar la vida de la persona, que pasa a evitar sueños, ambientes e incluso relaciones. Ella siente el cuerpo temblar, el pecho apretarse y la mente perder el control. Esa fragilidad no significa debilidad, significa supervivencia. Si estás viviendo esto, comienza estableciendo pequeñas rutas de escape emocionales. Respira lejos de la persona, recupera tus pensamientos y valida tu miedo. La ansiedad disminuye cuando recuperas terreno interno. Y recuperar terreno es el primer paso para liberarte del narcisismo. Enfermedad 3. Insomnio y trastornos del sueño. La convivencia con un narcisista hace que la mente pierda la capacidad de desconectarse. Incluso cuando el cuerpo está exhausto, los pensamientos continúan girando sin parar. La persona revive discusiones, humillaciones, dudas y miedos, intentando entender dónde se equivocó. Ese torbellino crea una sensación de culpa que no deja al cerebro descansar. El insomnio aparece como reflejo directo de esa guerra interna, y cuando el sueño no llega, la vida entera pierde equilibrio. La víctima se duerme y se despierta varias veces, con pesadillas, sudores fríos y sensación de peligro. El cuerpo reacciona como si el narcisista todavía estuviera ahí, controlando cada gesto. Ese patrón desgasta profundamente, creando tristeza, inseguridad y ese agotamiento emocional que pesa en los huesos. La falta de descanso derrumba las defensas emocionales y físicas. Es como si el narcisismo ocupara hasta el espacio sagrado del descanso. Y esto es una de las formas más crueles de desgaste psicológico. El sueño interrumpido comienza a afectar la memoria, concentración y claridad mental. Decisiones simples parecen complicadas y el humor se desequilibra con facilidad. La persona se siente sola en su propia mente, cargando dudas y miedos que parecen no tener fin. Aquí va algo práctico. Si pierdes el sueño por causa de un narcisista, intenta crear un ritual de protección emocional antes de dormir. Distanciamiento, silencio y respiración profunda. Pequeñas acciones ayudan al sistema nervioso a entender que la noche es tuya, no de él. Con el tiempo, la falta de sueño abre puertas a otras enfermedades y profundiza el estado de confusión emocional. El cuerpo se debilita, la mente se vuelve más sensible y el corazón más vulnerable. La víctima siente que está perdiendo su propia identidad, como si estuviera viviendo en piloto automático. Para comenzar a recuperar el sueño, es esencial reducir cualquier contacto desgastante antes de dormir y proteger el propio espacio mental. Cuando la mente entiende que puede descansar, la sanación comienza. Y recuperar el sueño es recuperarte a ti misma lejos del narcisismo. Enfermedad 4. Caída de inmunidad y enfermedades frecuentes. Cuando alguien vive en estrés constante por causa de un narcisista, el cuerpo comienza a reaccionar de forma silenciosa y peligrosa. El sistema inmunológico se debilita y la persona pasa a enfermarse con facilidad. Gripes, infecciones, alergias y dolores comienzan a aparecer repetidamente, como si el cuerpo estuviera pidiendo socorro. La frustración aumenta porque nada mejora por completo. El organismo vive en guerra, incluso cuando la víctima intenta descansar. Es el impacto físico directo del narcisismo sobre el cuerpo.
Esa fragilidad hace que la persona se sienta vulnerable todo el tiempo, como si cada día trajera un nuevo problema físico. El miedo de enfermar aumenta, generando aún más ansiedad y confusión emocional. El cuerpo responde primero porque percibe el peligro antes que la conciencia. Muchas víctimas creen que es solo una fase, pero no lo es. La repetición de esos problemas es una señal clara de sobrecarga, y pocos perciben la conexión entre el abuso emocional y las enfermedades frecuentes. Los dolores musculares y la sensación de peso constante se vuelven parte de la rutina. La víctima siente tristeza, soledad y culpa por no tener energía ni para tareas simples. Es como si cada día cobrara un precio emocional y físico mayor. Aquí va algo práctico. Si vives enfermando sin motivo aparente, observa cuándo esos síntomas empeoran. El cuerpo reacciona de inmediato a ambientes opresores. Esa conciencia es el primer paso para recuperar el control sobre tu salud. Con el tiempo, el cuerpo comienza a desconectarse en pequeñas partes: energía baja, inmunidad débil, irritaciones constantes. Esto no es debilidad, es consecuencia. La víctima intenta tratarse, pero vuelve al mismo punto porque la raíz del problema permanece. Para comenzar a fortalecer el cuerpo, es esencial alejarse emocionalmente, crear límites y permitir pausas reales de descanso. Cuando el cuerpo siente seguridad, comienza a reconstruirse. La sanación física solo comienza cuando el alma deja de vivir bajo el peso del narcisismo. Antes de continuar, déjame decirte algo importante. Si todo esto que estás escuchando tiene sentido, entonces, por favor, después del video, echa un vistazo al primer comentario fijado. Es ahí donde dejo el contenido más profundo, aquel que realmente ayuda a quien está pasando por este dolor en silencio. Es un material directo, simple, que llega a tu celular o a tu correo en el mismo momento, especialmente pensado para quien necesita claridad y orientación ahora, no algún día. Y si puedes, suscríbete al canal para continuar recibiendo estas enseñanzas. Esto ayuda muchísimo a mantener este espacio vivo para ti y para otras personas que están sufriendo lo mismo. Enfermedad 5. Problemas gastrointestinales. El estómago es uno de los primeros lugares donde el narcisismo deja marcas. La persona comienza a sentir molestias constantes, gastritis, reflujo, náuseas, intestino irritable. El cuerpo intenta digerir emociones que no puede procesar. La confusión emocional se vuelve dolor físico y la víctima pasa a vivir en alerta hasta para comer. El miedo de nuevas discusiones afecta hasta el apetito y cada comida se vuelve un recordatorio silencioso de que algo no está bien. Esos síntomas se agravan conforme el abuso emocional aumenta. La víctima siente culpa por no poder mejorar, tristeza por no comprender el motivo y rabia por cargar tanto dolor a cuestas. Ella hace exámenes, busca respuestas, pero nada aparece. El cuerpo habla donde la boca calla, y eso revela mucho sobre el impacto del narcisismo. La ansiedad traba el estómago incluso antes de que la persona admita que está sufriendo, y el silencio emocional se vuelve inflamación interna. El intestino también responde al estrés constante, causando diarreas, estreñimiento y dolores abdominales. Es como si el cuerpo estuviera intentando expulsar todo aquello que lastima. La persona se siente insegura hasta para salir de casa, con miedo de sentirse mal. Esa fragilidad aumenta la soledad y el agotamiento emocional. Aquí va algo práctico. Observa cuándo tus síntomas empeoran. Generalmente es en los días en que el narcisista te presiona más. Esa conexión revela la raíz del problema. Con el tiempo, las molestias se vuelven rutina y la persona pasa a pensar que es normal vivir así. No lo es. El cuerpo está pidiendo límite, paz y seguridad. Para comenzar a aliviar esos síntomas, es esencial reducir confrontaciones, evitar conversaciones desgastantes y fortalecer el autocuidado. Pequeños actos,
como comer despacio y respirar profundamente, ayudan al sistema digestivo a recuperar equilibrio. La sanación comienza cuando dejas de intentar tragar aquello que ni siquiera deberías escuchar. Enfermedad 6. Depresión y pérdida de la identidad. La convivencia con un narcisista hace que la persona pierda color por dentro, como si la vida se fuera volviendo gris poco a poco. Lo que antes traía alegría, ahora no hace diferencia. Surge una tristeza profunda, acompañada de culpa y duda sobre el propio valor. La víctima empieza a creer que realmente no es lo suficientemente buena. Esa desvalorización constante debilita la identidad y apaga el brillo que antes era natural. Así es como el narcisismo roba el alma despacio. Con el tiempo, la persona pierde la conexión consigo misma. Ella deja de saber qué le gusta, qué siente, qué quiere. Todo pasa a girar en torno a evitar explosiones, críticas y humillaciones. La frustración crece porque nada parece tener sentido. Surge una sensación de soledad incluso cuando está acompañada. Es un vacío que no se llena. Y esa falta de dirección abre las puertas a la depresión, que se instala silenciosa, pero intensa. La autoestima va siendo minada palabra por palabra, hasta que la víctima pasa a creer que realmente no tiene valor. Ella siente miedo de tomar decisiones, rabia consigo misma y agotamiento emocional por intentar sobrevivir todos los días. Pequeñas tareas se vuelven gigantes. Aquí va algo práctico. Si convives con un narcisista, detente y observa cómo te hablas a ti misma. La voz interna puede estar repitiendo críticas que no son tuyas. Cambiar eso es un primer paso poderoso. Cuando la depresión se profundiza, la persona comienza a sentir que ya no existe más. Es como si hubiera desaparecido dentro de su propia vida. Pero ese estado no es permanencia, es consecuencia. Recuperar la identidad exige distancia emocional, silencio estratégico y reconexión con pequeñas cosas que eran tuyas. Caminar, escribir, respirar, recordar quién eras antes. La sanación comienza cuando entiendes que no perdiste tu valor, fue atacado, y el valor atacado puede ser reconstruido. Enfermedad 7. Dolores crónicos sin explicación médica. Los dolores crónicos comienzan como pequeñas molestias, pero van ganando fuerza conforme el narcisismo desgasta la mente y el cuerpo. La persona siente dolores de cabeza constantes, hombros trabados y esa presión persistente en la nuca. Es el cuerpo cargando tensiones que la boca no puede expresar. La frustración aumenta porque nada parece aliviar y cada dolor se transforma en otro recordatorio silencioso del sufrimiento emocional escondido. El cuerpo implora por algo que la persona todavía no puede dar: paz. Con el tiempo, esos dolores se expanden, apareciendo en lugares que no tienen sentido. La espalda se traba, el pecho se aprieta, la respiración se acorta. La víctima siente miedo de que sea algo grave, pero los exámenes no muestran nada. Esa confusión emocional genera más inseguridad y tristeza. La duda sobre el propio bienestar se vuelve rutina. Los dolores no son imaginarios, son reales, pero la raíz de ellos está en la tensión acumulada por el narcisismo que destruye por dentro. La persona intenta de todo: medicamentos, estiramientos, masajes. Nada resuelve completamente, porque el problema no es solo físico. Esos dolores son como alertas del cuerpo diciendo: esto te está lastimando. La soledad aumenta cuando nadie entiende lo que ella siente. Aquí va algo práctico. Observa cuándo los dolores empeoran. Normalmente es después de una discusión, de una crítica o de una humillación. Identificar el gatillo ayuda a entender que el cuerpo está reaccionando al abuso. Cuando el dolor se vuelve parte del cotidiano, la persona pasa a creer que nunca más se va a sentir ligera. Pero eso no es verdad. El cuerpo se sana cuando deja de cargar el peso emocional que no debería cargar. Crear distancia del narcisista
Practicar relajación diaria y recuperar pequeños momentos de seguridad son pasos esenciales. El dolor disminuye cuando el alma respira, y cuando el alma respira, el cuerpo finalmente comienza a soltarse de nuevo. Enfermedad. 8. Dolores inflamatorios y tensiones generalizadas. El cuerpo reacciona al narcisismo como reacciona a cualquier forma de agresión continua, inflamándose. La víctima comienza a sentir dolores inexplicables en las articulaciones, cansancio muscular, peso en las piernas y rigidez en el cuello. Es como si el cuerpo estuviera siempre preparado para un ataque que nunca termina. La confusión emocional se vuelve tensión física y la persona siente miedo hasta de relajarse. Esa sobrecarga transforma el cuerpo en un campo de batalla silencioso y cada dolor es una señal de que algo está profundamente mal. Con el tiempo, esas inflamaciones empeoran y pasan a surgir en días comunes, sin esfuerzo físico alguno. La persona se despierta trabada, sin energía y con la sensación de haber cargado toneladas durante la noche. Ella siente tristeza y duda sobre su propio cuerpo, como si estuviera envejeciendo antes de tiempo. Los dolores se vuelven más intensos después de peleas, críticas o manipulaciones. No es coincidencia, es el impacto directo del narcisismo sobre el sistema nervioso que desorganiza todo alrededor. Las tensiones también se acumulan en el pecho, en la zona lumbar y en la mandíbula, causando dificultad para respirar profundo, dolores al masticar e incluso presión en la cabeza. El cuerpo intenta avisar que está viviendo en estado de alerta por demasiado tiempo. En esos momentos, la víctima se siente sola y culpable por no poder mejorar. Aquí va algo práctico. Observa en qué momentos del día tus dolores se vuelven más intensos. Generalmente, son los periodos en que intentas parecer demasiado fuerte cerca del narcisista. Esa conexión lo dice todo. Si esos dolores se vuelven rutina, la persona comienza a pensar que siempre fue así, pero no fue. El cuerpo está exhausto de cargar emociones que nunca fueron descargadas. La sanación comienza cuando se crea distancia emocional, silencio y límites claros. Estiramientos leves, respiración profunda y pausas cortas durante el día ayudan a reorganizar el sistema nervioso. Cuando el alma encuentra un poco de paz, la inflamación disminuye, y cuando la inflamación disminuye, el cuerpo finalmente vuelve a sentir que le pertenece a sí mismo, no al caos del narcisismo. Si llegaste hasta aquí y realmente quieres cambiar de vida, comenta ahora, yo elijo sanarme. Esa frase simple ya le muestra a ti misma que existe una parte tuya que todavía quiere vivir liviana, incluso después de tanto dolor acumulado. Y está bien que todavía exista fragilidad, miedo, confusión o inseguridad, porque nada de eso significa debilidad. Significa que sentiste demasiado, aguantaste demasiado y quedaste sola en batallas que nadie vio. Y si todo esto que escuchaste hoy tuvo sentido para ti, entonces necesitas leer el ebook que dejé en el primer comentario fijado. No es puedes leer, no es deberías leer, es necesitas, porque te va a mostrar exactamente qué es lo que todavía te está atrapando emocionalmente. Es un libro virtual, lo recibes directo en tu celular o en tu correo al instante, lo que facilita mucho para quien prefiere algo simple y accesible. Y junto con él, también recibes 2 materiales que completan este camino. Uno sobre el lenguaje del narcisista, para que entiendas cada gesto, cada frase, cada manipulación, y otro sobre autoconfianza y reconstrucción emocional, para que finalmente te levantes de adentro hacia afuera. El enlace está ahí en el primer comentario fijado, solo tienes que hacer clic y acceder. Y antes de irte, suscríbete al canal y activa las notificaciones para continuar aprendiendo y fortaleciendo tu mente, paso a paso. No estás solo ni sola. Y a partir de ahora,
No necesitas pasar por esta sanación sin apoyo. Estoy aquí contigo, siempre. Hasta el próximo video.